Pasas años dedicándote, poniendo cada pedazo de tu corazón en la crianza de tus hijos, creyendo que estás construyendo una base sólida, justa y amorosa. Tomas decisiones difíciles, te sacrificas, todo para que crezcan sabiendo lo que es, el cariño, el respeto y la unión. Pero, ¿y cuando, de repente, todo eso se derrumba por culpa de la persona en la que más confiabas? Cuando una hija traiciona a otra de la forma más cruel y el amor de una madre tiene que enfrentarse al dolor de elegir entre lo correcto y lo cómodo. Esta es una historia que, por desgracia, muchas personas viven en silencio y, tal vez, en alguna parte de ella, tú también te reconoces. Pero hay una salida. Hay fuerza donde hay verdad. Hay cura cuando hay valor. Si alguna vez has sentido que amar demasiado también duele, esta historia es para ti. Y si quieres seguir más historias reales como esta, donde cada palabra puede llegar al fondo y tal vez incluso ayudar a sanar heridas, considera suscribirte al canal. No estás sola. Nunca lo has estado. Recuerdo el silencio que se apoderó de la casa cuando cerré la puerta y me dije a mí misma, con la respiración entrecortada, que solo tenía una hija, porque aunque los recuerdos de cómo fue criar a dos seguían vivos en mí como fotografías que nunca se borran. En ese instante, en ese límite entre el amor de una madre y el dolor de quien presencia la ruina de todo lo que intentó proteger, supe que ya no había vuelta atrás, porque por mucho que hubiera pasado 29 años de mi vida siendo madre de Bianca y Elena, después de aquella mañana en que ella regresó, ya no había espacio para quien había roto la confianza, con sus propias manos, y luego había venido a llamar a la puerta pidiendo refugio como si el incendio no hubiera comenzado dentro de la casa que ella misma había incendiado. Y yo, a mis 54 años, habiendo ya enfrentado el duelo de perder al amor de mi vida, cuando las niñas aún eran pequeñas, habiendo sacrificado el sueño, la carrera y tantas cosas que nunca verbalicé, solo para que ellas tuvieran suficiente amor para nunca sentir la ausencia de su padre. No podía fingir que todo era como antes, que Bianca no se había acostado con el prometido de su hermana, que no se había casado con él un mes después de la fecha fijada para la boda de Elena, que ella misma había ayudado a planear, que no había mirado a los ojos de su hermana y sujetado su vestido mientras escribía en secreto los votos para el mismo hombre que Elena creía que era el amor de su vida. Y cuando todo se derrumbó, cuando Jeremy desapareció la mañana de 1990, la ceremonia y su teléfono permaneció en silencio. Cuando los padrinos dijeron que no sabían dónde estaba, fui yo quien tomó la mano de mi hija menor, temblando como una niña perdida en una pesadilla sin fin. Fui yo quien acompañó a la ambulancia cuando se desmayó de tanto llorar, de tanto temblar. Fui yo quien la vio en el hospital, con los ojos hundidos, los labios pálidos, el alma destrozada, mientras al otro lado de la ciudad, mi otra hija enviaba un mensaje diciendo que se había casado con él, porque el amor no elige cuándo llegar, o como si el amor fuera eso, una excusa para devastar a alguien, e incluso intentó usar el mismo espacio, la misma decoración, la misma música, el mismo pastel comprado para su hermana, para celebrar su boda, como si todo fuera reciclable, incluso el sufrimiento, hasta los recuerdos, y si yo no hubiera intervenido, ella habría seguido adelante con eso, con ese aire dulce que usaba para ocultar el veneno. Y aún tuvo la audacia de escribirme, días después, diciendo que yo también era su madre, que ella también merecía mi bendición, que debía entender que los caminos de la vida son tortuosos y que ella no tenía la culpa de enamorarse, e incluso adjuntó fotos de la luna de miel, como si exhibir la felicidad arrancada a la fuerza del pecho de su hermana pudiera conmover a alguien. Y cuando reapareció, 32 días después, con el maquillaje corrido, los zapatos en las manos y los ojos suplicantes, diciendo que Jeremy la había dejado, que había encontrado a una mujer rica, que había anulado el matrimonio por fraude y vaciado la cuenta conjunta, dejándola sin nada, sin casa, sin trabajo, sin apoyo. No pude sentir pena, porque por mucho que tuviera un rostro que conocía desde que salió de mí,
por mucho que yo hubiera sido la primera en consolar su llanto, en cuidar sus fiebres, en alegrarme con sus diplomas. Sabía que no podía acoger de nuevo a quien había destruido otra de mis creaciones, porque el dolor que Elena llevaba dentro no cabía en una noche, ni en un mes, ni en 1000 disculpas. Y en ese momento solo le dije que solo tenía una hija, y que estaba intentando reconstruir su vida en el otro extremo de la ciudad, sola, tal y como la habían dejado, tal y como la habían traicionado. Y después de eso empezaron los mensajes, decenas al día, intentos de llamada, cambios de número, todo en busca de piedad, mientras yo seguía ayudando a Elena a recoger los pedazos, a levantarse de la cama, a recuperar el apetito, a confiar de nuevo. Y fue entonces cuando una de las madrinas se atrevió a contar que, en la despedida de soltera, vio a Bianca y Jeremy besándose, y se quedó en silencio por miedo a estar equivocada, por miedo a destruir algo que ya estaba arruinado. Y entonces todo empezó a tener aún más sentido. Las reuniones que Bianca concertaba a solas con Jeremy, las visitas al buffet, a las floristerías, siempre encontrando motivos para verse con él sin Elena. Y la rabia ocupó un lugar dentro de mí, que antes ocupaba la incredulidad, porque no era solo una traición amorosa, era una operación meticulosa para infiltrarse, para robar lo que era de su hermana. Y ni siquiera se molestó en ocultar las pistas, tanto que Elena, al rebuscar en cajas viejas, encontró los votos matrimoniales que Jeremy le había escrito, donde decía que quería envejecer a su lado, que ella era su puerto seguro, las mismas palabras que probablemente utilizó para convencer a Bianca de que se enfrentara a su propia hermana. Y aún así, Bianca seguía diciendo que estaba enamorada. Todavía hablaba de destino, de errores que se podían perdonar. Hasta que una noche, después de aparecer borracha en el pasillo del apartamento de Elena, después de llamar a todas las puertas hasta que alguien la dejó entrar, después de llorar sentada en el suelo, gritando que se arrepentía, que no quería perder a su hermana, reveló que estaba embarazada, que Jeremy lo sabía y simplemente le dijo que lo resolviera, que la había bloqueado, que ya estaba con otra. Y yo, con el estómago revuelto, ni siquiera pude reaccionar, porque la noticia que debería haber sido motivo de alegría me llegó como un capítulo más del desastre. Y cuando se lo conté a Elena, ella solo preguntó si el embarazo había sido antes o después de lo que iba a ser su boda, y Bianca juró que fue después. Pero ¿cómo creer a alguien que ocultó tantos detalles, que falsificó hojas de cálculo para robar casi 3.000 reales del presupuesto de su hermana, que utilizó su propia sangre para encubrir sus engaños, que ayudó a Jeremy a esconder dinero en cuentas propias, como si ya supiera que esa relación tendría fecha de caducidad? Y al saberlo, Elena se calló. Y fue esa ausencia de respuesta lo que más me dolió, porque había un cansancio en sus ojos, un agotamiento de quien ya no quería cargar con el peso de recordar. Y cuando decidió mudarse cerca de su tío, a la ciudad donde vive mi hermano, entendí que era la decisión correcta, aunque mi corazón se encogiera de nostalgia, porque necesitaba distancia para respirar, y allí, poco a poco, fue retomando su vida, hasta que decidió demandar a Bianca y Jeremy por lo que le habían robado, y los abogados se encargaron de todo, sin que tuvieran que volver a verse. Y solo después de eso Bianca, ahora sin nadie, sin el niño, que perdió por complicaciones causadas por el alcohol y el estrés, comenzó a intentar acercarse a su hermana, diciendo que Jeremy la había manipulado, que nunca quiso hacer daño a nadie. Pero Elena, con toda la firmeza que aprendió en el dolor, simplemente colgó el teléfono, y yo, aunque intenté mantener la distancia, supe por familiares que Bianca ahora vive sola, rechazada incluso por quienes antes la acogieron, que el lugar donde vivía la echó después de saber que seguía bebiendo estando embarazada, que los propios familiares que antes la defendían hoy no quieren saber nada de ella, que mi hermana todavía intenta argumentar que todo fue un malentendido, pero también perdió mi confianza, y mientras tanto, Elena sigue con su vida con dignidad, consiguió un nuevo trabajo, volvió a sonreír poco a poco, ya no llora al ver ciertos recuerdos, e incluso cuando se enteró de que la última amante de Jeremy
aquella por la que él cambió a Bianca, lo dejó, y que él fue agredido por un jugador del equipo de la universidad al que ella pertenecía, no lo celebró. Solo dijo que el universo se encarga de lo que nosotros no tenemos que cargar. Y yo, que tantas veces me he preguntado si me equivoqué como madre, si podría haber evitado todo esto, hoy solo puedo entender que a veces criamos a 2 hijos con el mismo amor, pero ellos eligen caminos diferentes, y no nos corresponde a nosotros salvarlos de sí mismos. Y si eso me convierte en una mala madre, que así sea, porque lo que sé es que una hija mía, a la que amaba con sinceridad, fue traicionada, robada, humillada, y aún así decidió seguir adelante sin destruir a nadie. Y es por ella por quien vivo, es por ella por quien rezo todas las noches, es por ella por quien insisto en seguir siendo madre, aunque ahora solo me quede una hija de verdad en mi vida.